Y dentro de las elecciones vamos a hacer un informe y un balance, evaluación de lo que ha pasado con el proceso electoral, con el Tribunal Supremo Electoral y cuáles han sido las acciones que desde el CONADE hemos desarrollado, ya que este balance lo estamos haciendo desde la práctica política del CONADE. No es un balance desde el analista, no es un balance desde el gabinete, desde la selección de la información que se ha dado, sino este es un balance desde la vivencia, desde la actividad política que ha desarrollado el CONADE en torno a la defensa de la democracia, en torno a la defensa del proceso electoral y evidentemente la relación con el Tribunal Supremo Electoral, hay que señalarlo con absoluta claridad, no ha sido de las mejores. Si no hubiera habido el problema del año pasado, el fraude electoral, el encarcelamiento de las anteriores autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la necesidad de precautelar como la niña de sus ojos este proceso electoral, seguramente el CONADE hubiera tenido una relación altamente conflictiva con el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos argumentos que los vamos a pasar a exponer en una relación, como les he dicho, un poco conflictiva con el tribunal, pero al final también hemos hecho una apuesta por el proceso electoral, hemos hecho una apuesta por apoyar y fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, pese al conjunto de problemas que ha habido en el camino. Para nosotros hubiéramos podido cometer varios errores también, y eso lo voy a mencionar al final. Pero veamos a ver qué es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral. Al inicio de enero, el 21 de enero, el CONADE hace una solicitud de que evidentemente la paridad y la alternancia debería darse también en los binomios presidenciales. Es decir, ¿de qué sirve, no? Que en las instancias subalternas, y subalternas subrayado, ¿no? Como por ejemplo la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados, exista paridad y alternancia, y no así en los candidatos a presidente o presidenta, vicepresidente y vicepresidenta. Si fueran dos mujeres candidatas para presidenta y para vicepresidenta, no hay problema, ¿no? Nos parece bien. Si van dos hombres como candidato a presidente y a vicepresidente, sí hay problema, porque en Bolivia la participación de la mujer todavía está pasando por muchos problemas graves, críticos, como es el acoso y la violencia contra las mujeres que son electas en el ejercicio de la función pública a través del voto, o que son objeto de acoso político, de acoso sexual en las dependencias de los funcionarios públicos. Sí hay problemas cuando se trata de que hombre y mujer tengan que ir dentro de un sistema de paridad y alternancia, y esto es desconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, muy tempranito de este año, el 21 de enero, el CONADE solicita públicamente y a través de notas escritas que los candidatos sean hombre y mujer. Es decir, que esta alternancia, esta paridad, tiene que llegar a la instancia máxima de elección, porque los partidos políticos y la política en general también es un tema de patrimonio, ¿no? Y de poder de los hombres. Puede haber muchas mujeres en el gabinete, puede haber muchas mujeres en la Asamblea Legislativa, pero a veces son estos hombres patriarcales, estos hombres con poder, los que son los que toman las decisiones, y las mujeres están ahí de levantamanos acompañando estos procesos, y eso no nos pareció correcto, pero el tribunal se cerró, ¿no? Pese a que dijo que la paridad y la alternancia tiene que ser en todas las listas, pero para el tema de presidente y vicepresidente no. Es decir, había una excepción y le preguntamos cuál era la excepción, en base a qué norma o qué artículo de la Constitución les permite establecer esta excepción, y nunca nos respondieron. Únicamente ratificaron que la paridad y la alternancia va para los cargos electos de diputadas, senadores. Ahora se está planteando lo mismo en el tema de gobernaciones, alcaldías, pero ahí hay un problema, ¿no? Que el cargo principal, el de gobernador o gobernadora, solo es uno. No hay vicegobernadora o no hay vicealcaldesa, ¿no? Entonces, este problema se dio y bueno, vamos a ver en el futuro cómo hacemos incidencia para que esto se solucione. Segundo aspecto, hemos planteado como CONADE, y esto queremos explicarlo, el tema de candidaturas independientes. La necesidad
de que el sistema electoral boliviano entre a una reforma. Es decir, si en este momento alguien diría la necesidad de abrir la Constitución y de que se haga una reforma al sistema electoral, el CONADE va a estar ahí en primer lugar, ya sea gestionando propuestas, lo estamos haciendo pero de manera sana, ¿no ve? No diciendo abriremos la Constitución para modificar cosas que no le conviene al poder, ¿no? O al poder patrimonialista, corrupto del MAS, por ejemplo, ¿no? Si es que se va a abrir la Constitución para temas de reforma electoral, hay mucho que hacer y precisamente el CONADE ha estado planteando un montón de cosas, pero les cuento que el Tribunal Supremo Electoral se ha ido cerrando y dándonos respuestas que no nos han satisfecho y seguramente una vez que pase este proceso electoral vamos a hacer incidencia. Una de las cosas que hemos planteado es el tema de las candidaturas independientes como expresión de la democracia de las calles y la expresión de la democracia desde abajo. No necesitamos partidos políticos en el caso de las candidaturas de pueblos indígenas y uninominales para postularnos. El diputado uninominal puede ir a partir de ser independiente y tener el apoyo de sus bases. Eso es lo que lo hemos planteado. Y hemos planteado además una acción de control de convencionalidad, ¿no? Que el Tribunal Supremo Electoral se dé a la tarea no solamente de revisar las normas bolivianas, sino los derechos que están en la Convención Americana de los Derechos Humanos, un control de convencionalidad difusa se llama, ¿no? Y que ahí se pueda observar que los ciudadanos tenemos todo el derecho a postularnos, así como tenemos el derecho a elegir, tenemos el derecho a ser electos y no necesitamos un partido político. Esta es una de las banderas del CONADE, de la nueva democracia, de la democracia participativa que hemos enarbolado y también hemos felicitado y apoyado el hecho de que el tribunal hubiese sacado un pronunciamiento de que pueblos indígenas pueden candidatear a diputaciones sin estar integrados en partidos políticos. Entonces, estas son las acciones que hemos empezado a desarrollar y ahí tienen ustedes las notas respectivas donde hemos planteado reiteradamente la solicitud de habilitación de candidatos independientes y pueblos indígenas sin pertenecer a partidos políticos. También hemos reiterado el hecho de que tiene que haber 9 diputados especiales indígenas y no 7. Y la respuesta que nos da Salvador Romero nos llamó la atención, que seguramente lo ha hecho en representación del ente colegiado, que es la sala plena del Tribunal Supremo y los vocales. Él nos ha respondido que no va a ser el control de convencionalidad difuso y que esta solicitud de que haya candidaturas independientes no entra porque no hay antecedentes jurídicos en la legislación boliviana, ¿no? Y ahí nos hemos quedado boquiabiertos, ¿no? Porque es una respuesta que no es la correcta y bueno, ahí está la pelea del CONADE. Un tercer aspecto es que dentro de las resoluciones de las reuniones orgánicas del CONADE que se realizaban presencialmente, el 12 de febrero le solicitamos al tribunal la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador, ¿no? Y en ese caso hemos hecho toda una gestión, toda una campaña y al final Evo Morales nunca fue aceptado como candidato a senador por varios motivos, pero para nosotros uno de los principales era el siguiente. Él, al haber escapado del país, al haberse refugiado como asilado o exilado o refugiado político, la figura del refugio político señala que tú te abstienes de hacer actividad política en la medida en que estás cobijado por otro país. En ese sentido, tú personalmente te dedicas a tus actividades, pero te abstienes de hacer política. Entonces, no puede ser que personas que están bajo la figura del refugio puedan candidatear. Ese ha sido uno de los aspectos centrales que hemos señalado y otros antecedentes secundarios era el hecho de la residencia no permanente. Luego hemos planteado, y ahí empieza a venir los problemas, ¿no?, que hemos tenido, la necesidad de que se posterguen las elecciones del 3 de mayo para las elecciones, ¿no? Y que esto sea hecho por la Asamblea Legislativa Plurinacional nos ha parecido una absoluta aberración. Es decir, los que han iniciado
la prórroga de las elecciones y buscar otras fechas han sido precisamente los de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero con una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad era quitarle toda autonomía e independencia al Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, lo que ustedes van a ver en el desarrollo de las siguientes láminas y lo que nosotros hemos hecho como CONADE es pelear para que el Tribunal Supremo Electoral realmente garantice su independencia, su autonomía y no esté a merced de las leyes que saca la Asamblea Legislativa Plurinacional marcándole la agenda. Y hemos reiterado a través de varios documentos que el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las facultades y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado para convocar a las elecciones. Luego esto podrá ser refrendado por una ley, pero el que tiene que definir la agenda electoral, la organización del proceso electoral es el tribunal y no la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso es que nos concentramos con toda nuestra fuerza en solicitar que las elecciones del 6 de septiembre, que era la nueva fecha, no deberían realizarse. Y hemos hecho incidencia política porque nosotros no estábamos comprometidos con una prórroga en el mandato de la señora Yanine Áñez, sino a lo que a nosotros nos interesaba era que sea el tribunal el que defina en base a criterios sanitarios la nueva fecha de las elecciones y que se podía suspender o posponer las elecciones del 6 de septiembre. Fíjense que ahí está nuevamente esta tablita donde con el mouse estoy señalando cómo la pandemia empezó el 11 de marzo, como el 7 de mayo el gobierno de Yanine Áñez comete un gravísimo error al suspender la cuarentena rígida y cómo entramos a la cuarentena dinámica en el pico de la pandemia, fíjense, y que las elecciones al realizarse el 6 de septiembre más o menos representaban uno de los picos más altos durante la pandemia. Por eso nos hemos opuesto a las elecciones del 6 de septiembre. Y si tenemos que rendir cuentas como CONADE políticamente al país y señalar por qué nos hemos opuesto a que las elecciones sean el 6 de septiembre, tenemos todos los argumentos y fíjense que esta curva que es oficial nos muestra que teníamos absolutamente toda la razón. Pero fíjense que ya para el mes de octubre ya estábamos en el descenso de la pandemia y por lo tanto las elecciones el 18 de octubre eran viables de realizarse en los criterios que habíamos definido, la necesidad de que se dé una salida política y democrática a la crisis. Por eso es que sacamos otros comunicados el 5 de junio, indicando que el Tribunal Supremo Electoral debería recuperar su autonomía, no depender del Tribunal, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo reacciona el MAS? ¿No? Y ahí están las imágenes. El MAS reacciona de la manera más violenta y nuevamente convoca a la gente a las movilizaciones con el pretexto de que las elecciones tenían que ser el 6 de septiembre o nada. Y es tan grave la movilización que hace el MAS que nuevamente nos mete un bloqueo a todas las ciudades, a todo el país, cortan los caminos, evitan que haya el suministro hasta del oxígeno, hay personas que han fallecido y al final, una vez que se ven desgastados y sin la posibilidad de poder negociar, la COP dice, aunque sea moveremos una semanita o moveremos un día, ¿no? Pero por favor que se mueva la fecha. Y la fecha ya era parte de un consenso, además político. Y finalmente, el 18 de octubre, asistimos a las urnas y nosotros, cobijados en los criterios que les leí, que fue un poquito moroso en la anterior presentación, de cómo entendíamos nosotros la salida política y democrática a la crisis. Para reforzar esta nuestra posición, convocamos a un cabildo digital el 30 de agosto del 2020 a horas 17 por las redes sociales del CONADE. Este fue un cabildo absolutamente legal y eso es lo que nos ha distinguido, no porque seamos legalistas, ¿no? Sino que nosotros necesitamos hacer incidencia política y la legalidad nos la da la misma Constitución Política del Estado y la ley del régimen electoral, que señala que el CONADE puede solicitar al órgano electoral plurinacional que este órgano haga la observación y acompañamiento a este proceso de participación ciudadana, de democracia participativa, y que el Tribunal Supremo Electoral debe instruir al CIVDE
realizar la observación y acompañamiento, pero ¿para qué? No es para interferir, no es para marcar agenda, ni oponerse a los resultados del cabildo, sino es para que el CIVDE elabore un informe sobre las resoluciones y el Tribunal Supremo Electoral publique en su página de internet el material audiovisual y el informe correspondiente, de manera que el cabildo sea un cabildo legal. La legitimidad nace de los convocantes y de los asistentes, de manera que el cabildo le otorga al CONADE mandatos y a sus asistentes para dar cumplimiento a estas resoluciones, y esto es una de las características fundamentales de la democracia participativa. Es decir, que el CONADE no solamente hace su apuesta por las elecciones democráticas, representativas, liberales, burguesas, como quiera que se le llame, que es parte de nuestra realidad, es parte del problema con el que tenemos que vivir, sino que el CONADE además ha hecho una apuesta desde siempre por la democracia comunitaria, pero de manera mucho más enfática por la democracia participativa. El CONADE ha defendido a sangre y fuego con vehemencia el cabildo del 21 de febrero del 2016, porque es la expresión democrática del pueblo legítima, mayoritaria. Que el resultado era en contra del MAS, bueno, eso era algo adicional, que lo festejábamos y nos identificábamos. Pero ha habido corrientes que se han adherido a la lucha del 21F únicamente porque era en contra del MAS, pero sin interesarles el contenido, el medio. Y el medio es la voluntad popular, es la expresión democrática de la población. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros no vamos a organizar cabildos, sea presenciales o digitales, y que estos cabildos realmente nos entreguen un mandato al CONADE para fortalecer, para consolidar la lucha que les he estado hablando, que hemos desarrollado en el 2020, esta forma particular de incidencia política que tiene el CONADE, ensamblado con la lucha de nuestro pueblo, ensamblado con las aspiraciones democráticas más profundas de la población boliviana. Entonces, que el Tribunal Supremo haga la observación y el acompañamiento es para nosotros fundamental en esta relación conflictiva que, les digo, hemos tenido con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles han sido las resoluciones de este cabildo? Primero, desarrollar todas las acciones prácticas que garanticen la justicia y la pacificación del país. Y eso es otro tema, el tema de la justicia, que no entra en esta evaluación, pero ya les hemos adelantado y ustedes han conocido la posición del CONADE de oponernos a que se abra la Constitución para reformar el tema de la justicia, pero sí nos interesa y estamos trabajando para una reforma integral de la justicia. Segundo, es mandato del cabildo, por si acaso, ¿no? Segundo, asistir a las urnas y respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre, solicitar al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento estricto de la ley y a las sanciones respectivas inmediatas para los que hicieron fraude. Fíjense que el mandato del cabildo nos obliga a defender los resultados de las elecciones. Y es por eso que el CONADE ha defendido estos resultados, no porque seamos locos, no porque nos dé la gana, sino porque era mandato de un cabildo, pero al mismo tiempo le hemos exigido al tribunal que cumpla con la ley y que dé sanciones a aquellas personas que han hecho fraude el año pasado. Y esto implicaba, obviamente, ese trámite para que se le suspenda la personería jurídica al MAS, por ejemplo, pero también acá ha sucedido otro problema. Ustedes saben que una jueza hace unos días atrás ha archivado o ha cerrado una causa que Comunidad Ciudadana ha abierto contra Evo Morales por el tema del fraude y al cual el Tribunal Supremo Electoral se ha sumado como parte, no denunciante, sino como parte complementaria, exigiendo que ese caso de fraude avance. Y hasta el día de hoy creo que no se ha pronunciado el Tribunal Supremo Electoral sobre el cierre que ha hecho esta jueza de esa demanda, que independientemente que lo haya hecho Comunidad Ciudadana, era una demanda que por lo menos debería iniciarse de manera investigativa, de manera preliminar. Entonces nos llama mucho la atención que durante todo el 2020 el CONADE le ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie sobre el fraude del año pasado y prácticamente Salvador Romero y en representación de la sala plena seguramente no lo ha hecho. Es que a veces en la política hablar tiene mucho sentido, pero callar también tiene sentido. Tercer
resolución del Cabildo. Dice, defendemos los recursos naturales y exigimos la abrogación de las normas incendiarias para preservar nuestros bosques. Eso lo hemos hecho. Cuarto, demandamos un acuerdo nacional para encarar la crisis económica y el COVID-19. Estamos en eso. Entonces, fíjense que estas resoluciones, que son parte de la democracia ciudadana, participativa, este cabildo es importante porque nos ha ayudado a tejer una participación política y a continuar haciendo incidencia. Pero fíjense acá el siguiente problemita que tenemos. El 6 de noviembre, es decir, del 30 de agosto, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre, es decir, 2 meses y unos días más, el CIVD no publica, ni el Tribunal Supremo Electoral, las resoluciones y el informe en su página de internet desde Cabildo. Pero resulta que, de acuerdo a los reglamentos, a los protocolos del tribunal, tenían 10 días y 3 días adicionales para hacerlo. Y posteriormente publican en la página de internet del Tribunal Supremo Electoral la realización de otro cabildo que se realizó posteriormente al cabildo digital del CONADE del 30 de agosto del 2020. Por ese motivo, y por eso es que les digo, tenemos una relación conflictiva con el Tribunal Supremo Electoral. Si no estaríamos viviendo una situación tan particular, probablemente esta relación no sería conflictiva, sino sería escalonadamente un peldaño más alto. Y es que nosotros, a través de una nota el 1 de diciembre, le hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral, al señor Salvador Romero, la destitución del director nacional del CIVD por incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la observación y acompañamiento del Cabildo Digital. Estamos hablando del señor Víctor Villalta Hinojosa, director nacional del CIVD, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Así son las relaciones con el Tribunal Supremo Electoral. Pero luego el CONADE ha hecho otra cosa más, muy importante en términos de este año y de participación, de acompañamiento del proceso electoral. Es que desde el mes de marzo hemos solicitado información sobre la composición de las circunscripciones y una comisión del CONADE, una comisión electoral a la cabeza de Silvestre Tinini, ha hecho un control de calidad de las circunscripciones y hemos entregado un informe donde se acreditan varios errores que se tiene dentro de las delimitaciones, la codificación de las circunscripciones uninominales y especiales indígenas. Y aquí en estos mapas pueden ver cómo, de acuerdo a la codificación que utiliza el Tribunal Supremo Electoral, hay circunscripciones en el departamento de Chuquisaca donde también están incluidas las circunscripciones especiales indígenas de otros departamentos. Una cosa absolutamente irregular y de desorden, ¿no?, en la forma de manejar la información que tiene la unidad de geografía electoral del órgano electoral plurinacional. Finalmente, ya para ir cerrando esta evaluación, y con todos esos antecedentes, por supuesto, ¿no?, que el CONADE ha tomado la decisión de implementar una auditoría electoral independiente. Ahí están todos los antecedentes. Se ha hecho la solicitud respectiva al Tribunal Supremo Electoral y estamos en la fase ya de organización y de prepararnos para esta auditoría electoral independiente que tiene un grado de complejidad, pero que lo vamos a poder realizar sin mayores problemas.